Pues estábamos súper tristes porque el lunes por la mañana que nos dieron la noticia que un pastor amigo se había muerto, había fallecido. Entonces, pues Pero no por el que estamos orando. no otro. Ah, Es que últimamente se ha muerto mucha gente. Eso me tiene preocupada. De la me- iglesia, sí. Sí, sí. Pues, pues él, no, el pastor de aquí de La Calera, pero amigo nuestro, venía mucho aquí a la casa y con sus hijos tenía, pues dejó su viuda y dejó tres muchachos. Pues ya uno es grandecito, ¿cuántos años tiene Héctor David? Como unos 24, 25 debe tener el mayor. Ya Los 25, otros, 25, 26. me- el de la mitad debe tener como 18, tal Ya, vez. ya, posible 19. Ya, 18 o este año cumplirá los 19 y el pequeño está entre los 14 y 15. ya 14, 15. Entonces, ¿Y qué te dio la pandemia esa? sí, Le pero dio la también, cosa. sí, por el virus, pero también dicen que traía otra condición, no sabemos qué adicionalmente traía. Entonces, sí, que dicen que además que no, pues mejor dicho, no fue a tiempo al médico y entonces se le agravó, se le complicó todo y entonces ya no pudieron hacer nada con él. Pero entonces eso fue muy rápido que se lo llevó muy rápido, porque 12 horas antes el hijo mayor todavía se sentían como muy tranquilos, sí estaba enfermo, pero decía él oración por mi papá que está enfermo, pero no, nadie se lo esperaba, como que no era muy grave todavía, sino que ese ya el lunes a la madrugada murió, falleció, y pues no era viejo, era joven, tenía como 50 y punto, 53 años. Joven, Sí, y fue pero una ¿por qué se noticia. moría tan rápido? ¿Cuánto duró enfermo? No, mami, eso sí, no, detalles no sabemos y pues tampoco le preguntamos a los muchachos porque fue un golpe muy duro para ellos. Nosotros los fuimos a ver, a ver, los vimos así de lejos y por foto y tenían una cara de tristeza y por más de que crean en Dios y todo, pero la tristeza siempre está y el susto. Claro, Y entonces el muchacho mayor todavía pues tiene que se siente con toda la responsabilidad porque siente que sobre él cae la casa, todos claro. sus hermanos, porque él siempre se ha preocupado por sus hermanos, realmente. Y a ellos anteriormente, haría como un año atrás, tal vez, los dos menores se les quemó la casa o se les quemó la cocina, una olla a presión, algo así, y se quemaron, sufrieron quemaduras graves. Pero el Señor los sanó y no les quedó a ninguno cicatrices y era casi el 80% del cuerpo al segundo muchacho quemado y quedó sano, totalmente sano. Entonces ¿Y la mamá? el hermano mayor como que se sintió siempre muy responsable de ellos y, Claro, y ahora saber que la responsabilidad de la casa, como le decía yo a Steven, quién sabe su papá qué le diría en el lecho de muerte, que cuida a su mamá y cuida a sus hermanos, pues entonces el pobre seguro. muchacho quedó con toda la responsabilidad. Entonces, pobrecitos, a mí me da mucha tristeza porque eso como que, como que les quiten el piso, eso se siente como que le quitan el piso de un momento a otro, como que se quedan Claro. y ¿Y pues la mamá, la esposa? pues ella siempre fue ama de casa, entonces pues duro. Afortunadamente el señor les dejó una casa, ellos son de Facatativá, entonces ahora se tienen que devolver para Facatativá a su casa. Afortunadamente el esposo les dejó, el pastor les dejó una casa que con mucho esfuerzo y no son pudientes, al contrario, eran personas muy,
muy humildes. A él se le conocía como el pastor de los dulces, porque era de los que vendía para sostenerse él y el ministerio. Se subía con su hijo mayor en los buses intermunicipales a vender dulces, a vender, ¿cómo se llaman? A vender maní. Vendían helados y maní, entonces pues se le conocía aquí como el pastor de los dulces. Entonces no, pues, no era que tuvieran plata, entonces más tristeza todavía uno le da. Entonces a mí me partió mucho el corazón verle esos ojitos tristes, porque no era, se ve que no era mentirosos, sino la tristeza de una persona que acaba de perder y el papá era muy, mejor dicho, los hijos lo querían mucho, mucho. Es responsable, un papá responsable. Sí, un hombre que quería hacer su ministerio, y entonces él decía que sobre él estaba la promesa de que sus lomos iban a salir grandes siervos del Señor, y los muchachos decían que sí querían servir a Dios con todo. Entonces él se esmeraba más para que su ministerio prosperara, tuviera éxito por los muchachos y todo. Y eran de esos que los domingos salían a las veredas a visitar personas, no les importaba, salían a caminar y casa por casa, no les importaba, no les daba pena ni nada. Entonces, como que uno dice, ay, Dios mío, tremendo lo que les pasa. Pero está muriendo mucha gente. Entonces, sí. Entonces, era lo que yo le decía a Steven ahora, pues cuidarnos más, pues tener mucha prudencia, porque pues también parte era que el pastor se confió mucho. Y uno tiene que... Sí, porque digamos, él era uno de los que decía, si Dios está conmigo, qué enfermedad ni qué nada. Entonces yo le decía, pues sí, pero hay que tener prudencia, hay que ser prudentes, uno no se tiene por qué andar exponiendo. Además de que, a pesar de que uno cree mucho en el Señor y el Señor lo ha sanado a uno de muchas cosas, pero también el Señor nos llama a ser prudentes. Entonces, uno tiene que ser prudente y saber los tiempos del Señor y saber entender por qué y para qué es esta enfermedad, esta pandemia o lo que está pasando, y por qué Dios lo permite. Entonces, pero bueno, también son los tiempos de Dios. Entonces, cualquier conjetura que uno haga son solamente eso, conjeturas, porque no sabemos realmente es el tiempo. Era el tiempo que el Señor tenía para él. Entonces, sí, pero entonces ahora pues pedir por los muchachos, sobre todo por el mayor, porque muchas de las cosas que les pasaba era que tenían miedo, porque, bueno, yo no quiero hablar de ningún pastor, ninguna persona, porque no es de mí, sino a manera de comentario. Ellos hablaban con pastores, los muchachos como son tan jóvenes, pues uno de ellos tenía un pastor de jóvenes, me imagino que es otro pastor joven. Y entonces, en medio de la tragedia de la familia, este pastor les decía que les estaban haciendo brujería y que alguien les había hecho algo en la casa, y que salieran en el apartamento, porque aquí en La Calera tienen un apartamento, que salieran de ahí urgente y que se quitaran de ahí, y la pastora de donde salieron que sí que se salieran de ahí. Y entonces ellos decían que cada que estaban en el apartamento que no podían respirar, que se sentían enfermos y que tenemos que salir de aquí, que ayúdenos a buscar un lugar por una semana. Entonces, Steven y yo nos preocupamos tanto y dijimos, pero ¿cómo los ayudamos? Y acá en la casa no los podemos tener, porque si el pastor murió de coronavirus, uno también tiene que ser prudente y nos tenemos que cuidar. Entonces, ¿cómo les ayudamos? Y la verdad fue que fue un tiempo angustioso para nosotros, pero oramos a Dios y hablamos Steven y yo, y Steven me dijo, no es la manera. Entonces entendimos y hablamos con los muchachos en una conversación que tuvimos por teléfono, y entonces
ellos, digamos que a nosotros nos escuchan mucho, porque siempre hemos tenido consejería con la familia. Entonces les dijimos que no era tiempo de que ellos salieran, que se tranquilizaran y que no salieran corriendo como si los fueran a matar, porque es que realmente sí existe la brujería, sí existe la maldad, pero para nosotros los hijos del Señor, si estamos en el Señor, no tenemos por qué temer, y mucho menos salir huyendo como ellos querían, y no querían estar en el apartamento ni un segundo porque se sentían que no respiraban, se sentían que los estaban persiguiendo, además del susto porque su papá se murió ahí, se murió en el apartamento. Entonces, además del susto, todo se unió para que ellos se asustaran y querían salir del apartamento como diera lugar, no querían pasar una noche. Pero entonces nosotros les hablamos y les dijimos que no todo lo que venía de los pastores tenían que recibirlo, porque un pastor no podía decirle a la familia que salga y huya de allá y para dónde van a salir. Con Steven estuvimos haciendo averiguaciones de algunos hoteles que hay acá, y entonces la opción era que para los 4, sí, pero que 2 habitaciones y el baño era por allá lejos. Entonces le dijimos, ¿ustedes qué están haciendo, muchachos? Ustedes, bueno, van a ir, ninguna casa los van a recibir porque la gente tiene miedo del coronavirus, no los van a recibir. Pero y esa ustedes, casa estaban en arriendo, ¿era en arriendo o era de ellos? un apartamento en arriendo acá. Entonces yo les decía, no los van a recibir porque la gente tiene miedo, y en otro lugar, un hotel les va a costar carísimo, por más de que se les ayude, ustedes van a perder mucha plata pagando un hotel, y en otro hotel nos decían que el baño era por fuera. Yo les dije, ustedes en su apartamento tienen agua caliente, tienen su cama, tienen comida, no se dejen asustar. Con Steven les hablábamos y le dijimos, no se dejen asustar. Ahorita tienen miedo y tristeza y dolor, pero eso es por la pérdida, y es lo más normal por la pérdida del papá. Pero no se dejen guiar, ni se dejen asustar, ni se dejen atormentar. Sí tienen que volver, porque desde el primer momento que nosotros nos conocimos con ellos, que vinieron aquí hace más de un año atrás, como yo le decía a Steven, yo sabía, y nosotros le dijimos que ellos no eran de acá de La Calera, que ellos tenían que volver a Faca, pero el pastor decía que no, que él allá no podía porque había otra iglesia, y que aquí. Bueno, total, no nos escucharon, y para saber que lo que nosotros les decíamos era verdad, que ellos tenían que ir a Faca. Entonces, ¿no hubo posibilidad de que hicieran una limpieza? A mí es que ni que limpieza ni que nada. ¿Limpieza de qué? Si es que la brujería, como yo les decía, la brujería a un cristiano siempre va a existir. La maldad para un cristiano y para un pastor siempre va a existir. Uno lo que tiene que hacer es orar. Les dijimos con Steven, unja la casa con aceite y no tengan temor, porque si ustedes se llenan de temor, les dijo Steven, a donde ustedes vayan de aquí en adelante, si no saben los demonios y los espíritus malos y el miedo los va a perseguir por siempre. Este es el momento en que tienen que reprender y enfrentarse a esos gigantes y a ese demonio que tienen, o a esos espíritus malos. Es el tiempo de enfrentarse a ellos. Entonces se tranquilizaron porque no podían dormir. Entonces al día siguiente o el día siguiente los llamamos y nos dijeron que ya habían podido dormir, que ya habían estado en paz. Nosotros oramos por ellos, pero el muchacho mayor nos dijo el otro día que él sí todavía le costaba mucho dormir. Entonces sí, le dije, tiene una carga muy grande y sobre todo siente la responsabilidad. Él está asumiendo el papel ahora de papá. Yo le dije que no le corresponde. Ahorita ustedes van a crecer, van a tener sus familias, van a tener sus hogares. Entonces lo que tienen que hacer es fortalecerse en el Señor. Steven les dijo, ahora es tiempo de madurar, de crecer tanto en estatura como espiritualmente. Les tocó ser hombres ya porque papá no está. Entonces les tocó, y tomen lo que tienen, lo que se les enseñó, porque toda la vida se les enseñó.
a pelear, a ser cristianos, a ser valientes, a ser pastores, porque para eso se les crió. Entonces este es el tiempo de que demuestren y no sientan temor. Y ya nos dijeron que sí, la señora se está muy tranquila, pero el muchacho mayor todavía le cuesta mucho. Entonces él no puede dormir, él no está tranquilo. Entonces como me dijo, es que mi papá, lo mismo tenía mi papá, él no podía dormir, y yo le dije, pero es que los dos son diferentes. El papá y el hijo son diferentes y no hay que psicosearse de que si mi papá no durmió, entonces ahora me está pasando lo mismo a mí. Yo le dije, esto es pura sugestión y hay que hacer el duelo, sí. Pero decir que lo que mismo que tiene mi papá lo voy a tener yo, no, porque eso no es de Dios, y el enemigo está, pero nosotros tenemos el poder para vencerlos como hijos de Dios. Tenemos el poder porque el Señor Jesús nos dio la potestad para hollar y para echar fuera demonios, para ser limpios, para ser sanos en el nombre de Jesús. Entonces, ahí están estos muchachos. A mí me da mucho pesar, no pesar por quiénes son, sino pesar porque una pérdida es una pérdida, y sobre todo esos muchachos que dependían al 100%, toda la familia de su papá, siempre dependían de él, todo lo que el papá decía, los otros dos muchachos todavía jóvenes, todos dependían mucho del papá. Entonces, sí es una gran pérdida para la familia. Y mucho dolor. La esposa también, a mí yo decía, ay Dios mío, cómo está sufriendo ahorita la esposa. Entonces, sí, pues, es la familia. Hola Diana, ¿y se han hecho la prueba ellos ya? Sí, están en cuarentena. Pero ninguno la tiene. Creo que el mayor le habían dicho que tenía los síntomas, pero pues es que como no nos dicen mayor cosa, nos dijeron que estaban en cuarentena. Pero no sé si, creo que los dos menores salieron negativos, la mamá negativa y el muchacho mayor, no sé. La verdad tampoco les preguntamos muchos porque además del dolor... Lo mejor es que vayan de esa casa. Sí, pues es que ellos se tienen que ir para su casa propia en Faca, pero ellos tienen, el papá con todo el esfuerzo dejó el arriendo pago hasta el 14. Ellos no se van a quedar ahí, el arriendo lo tienen pago hasta el 14. Pero sí tienen que aislarse allí hasta que se les cumpla la cuarentena, porque si no, no pueden salir. Sí, por eso, entonces ahí les toca quedarse hasta que cumplan la cuarentena y se van... Claro. Pues es que ellos querían irse, querían salir, porque tenían miedo de quedarse en el apartamento. Además, en ninguna parte los iban a recibir. En ninguna parte los iban a recibir, pero es que uno piensa eso, pero los muchachos son jóvenes, inexpertos y llenos de miedo y de tristeza. Uno no piensa claramente. Y eso fue parte de la consejería que nosotros les dimos. Piensen calmadamente antes de tomar una decisión loca o alocada que los va a perjudicar. Sabemos que existe el dolor y la tristeza, pero hay que saber pensar. Hay que pensar con claridad qué es lo conveniente para ustedes, porque ustedes no tienen plata, no tienen dinero, no pueden salir hacia la loca. Quédense en el apartamento hasta el tiempo que esté pago el arriendo. Tienen agua, tienen sus camas, tienen comida, tienen agua caliente. Entonces, estén tranquilos. También tienen baños dentro del apartamento. Sí, pues porque son apartamentos bonitos, pues son bien completos. Entonces tienen todo. En otro lado que tenían que salir al baño, el baño estaba afuera. Entonces, aparte de que están sufriendo y están tristes, van a aguantar incomodidad en otro lado. Eso no es así. Hay que pensar las cosas bien antes de tomar decisiones alocadas. Entonces... pues ya sin el papá, yo creo que lo mejor es que se vayan para la casa de ellos. Sí, ellos se van a ir, pero tienen que esperarse hasta el 14 porque tienen que esperar la cuarentena, porque no se pueden salir así. Entonces, el 14 de febrero se les cumple todo, creo que ya se van para su pueblo.
para su casa, que ellos tienen casa propia ya. Pobrecitos, hay que orar mucho por ellos. Sí, es la familia Morales, entonces para que tengan ahí a la esposa también, porque pues pobrecita ella, quedarse viuda y desamparada no es fácil. Entonces la familia Morales, para que las tengan también ahí, los tengan en oración a los muchachos. Bien. Morales. Yo estaba orando por el que nos dijo usted que oráramos. ¿Por cuál era? Sí. ¿Por cuál era? Era uno Dani. Ah, es pastor, sí, pero ese es de Estados Unidos, sí. Sí, el pastor Dani también, tenemos que orar por él, ya se está recuperando, dice que se está recuperando, pero ay, yo con este virus no creo mucho porque dicen que a veces la gente se siente bien, pero después otra vez se recaen, entonces todavía hay que orar mucho por el pastor Daniel. Sí, por eso ese sí se me quedó del nombre, fácil. Daniel. Sí. Y ahora por estos muchachos, por la familia del pastor Morales. Ya. Qué pesar, ay Dios mío, yo no sé. Entonces, pues pongámonos en las manos del Señor. También estaba viendo en las noticias, no sé si supieron o no, si vieron por internet o por el noticiero, no sé, un pastor que desapareció en Barranquilla. Entonces, este pastor, no recuerdo la iglesia realmente, Shaddai o algo así, no recuerdo, es mentira, no me crea. Entonces, pero este pastor no era cualquier mico de los palotes, porque dicen que este pastor era o es, no sé si se ha muerto, catedrático de una universidad, profesor de una universidad de literatura o lenguas, una cosa así, o sea, que, y sus compañeros de trabajo dan buen testimonio de él como persona y como profesor, que nunca se le vio cosas raras ni nada así. Pero entonces ya los miembros de la iglesia estaban diciendo que él era uno que decía que la venida del Señor ya estaba cerca y que había que prepararse. Entonces creo entender que la noticia decía que el 28 de enero venía el Señor con hora exacta y todo. Y también le dijo a su congregación que había que salirse de los trabajos, ya no trabajar más, salirse de los trabajos, vender todo y bueno, mejor dicho. Todavía había gente que le creía, gente que vendió, que se salió de trabajar, gente que vendió. En el noticiero dijeron que se había desaparecido, pero con toda la plata que le habían dado. Claro, es que esa es la noticia, que el otro se desapareció y ahora que todavía hay gente que le creyó y vendió y se salieron de trabajar y todo lo donan a la iglesia o se lo dieron al pastor. Sí, te lo dieron al pastor y que desapareció, y con el dicho que el Señor iba a venir, que iba a venir por su iglesia, y entonces que para qué plata, para qué casas, para qué carros y para qué trabajo. Entonces Hola, yo eso sí no lo escuché. Ay, esos son los falsos testimonios, los falsos profetas. Entonces estamos pues asombrados porque todo, pues no asombrados porque todo prácticamente lo que está diciendo la Biblia es lo que se nos está cumpliendo hoy en día. Entonces estos falsos y que aparentemente dicen tener buen testimonio, pero ¿qué nos dice la Biblia? Que aquí es donde tenemos que ver qué nos dice la Biblia acerca de cuándo es la venida del Señor. Entonces hay que ser la cosa. Y que tendremos que tener mucho cuidado, porque ahí aún los mismos creyentes se vuelven apóstatas, inventando eso, como eso que dice el pastor, diciendo cosas que no han de ser. Diciendo cosas que no ha de ser, pero todavía es porque la gente no lee la Biblia.
Sí. Entonces, si la gente leyera las escrituras y no se dejara convencer únicamente por lo que dice una persona, porque no solamente es su pastor, es un predicador, porque un predicador no siempre es pastor. Entonces, cuando no se enseña bien la Biblia y cuando la gente es que a la gente como le da pereza leer, llegan a la iglesia y entonces creen completamente lo que dice una persona que está ahí, no sacan la Biblia, ni siquiera la tienen de lujo, ni siquiera enseñan qué nos dice, qué es la escatología, ni siquiera enseñan escatología. Entonces, es un tema complejo la escatología, por eso es que hay gente que abusa de la palabra del Señor. Sí, eso es la palabra, ese es abusar, porque el Señor lo dice en muchas partes, yo he leído que hay que tener cuidado porque aún los mismos nos llevarán a la pérdida, a la perdición. Porque se han dejado tentar del enemigo. Eso nos lo dice Mateo y Marcos. Mateo 24, que es ahí donde vamos a ir. Mateo 24 y Romanos 13. Sí. Mateo 24 y Romanos 13. Entonces en los dos se nos habla de hecho. Sí. Los tiempos del Señor, las señales del Señor, nadie lo sabe. Pero hay gente, expertos también en la Biblia, que también nos dicen que los tiempos del Señor y la semana 70 ya comenzó en el 2017. ¿Por qué el 2017? Porque se cumplían 70 años después de que Israel obtuvo su independencia como pueblo de Israel. Exactamente fue el 14 de mayo de aquí se me escapó. De 1948. Para hoy entonces serían un poco más de 70 años. Bueno, entonces... ¿Está con gripe? No, de tanto hablar que me dio tos. ¿Tome agüita? Ay, hola, sí, y no tengo aquí. Bueno, entonces, gente, sí, ya estamos en el tema. Entonces, ya estamos en el tema, sí. Ya estamos en el tema. Entonces, la gente dice que digamos que las semanas, 70 años ya se cumplieron a partir de 1948, que fue como cuando se declaró a Israel como pueblo, como nación, y hasta hoy ya tenemos un poco más de 70 años. Hay gente que estudia escatología y que estudia la Biblia, afirman que en el 2017, cuando comenzaron muchas cosas terribles como terremotos, como lluvias extremas, como en el 2017 se comenzó, digamos, a ver más los cambios de la luna, y los eclipses lunares y las lunas de sangre. A partir del 2017 empezamos a contar, digamos, los 3 años y medio. 2017, 2018, digamos que para ellos no harían mucha diferencia. 2017, a mediados, según los que estudian la Biblia, para mediados de este año de 2021 cumpliríamos más o menos promedio los 3 primeros años, los 3 años y medio primero, ¿sí? Sí. Para el 2024 entonces vendrían cosas más terribles todavía, 2024 o 2025, más o menos, dependiendo, sabiendo y contando todo la escatología. Que cómo se sabe exactamente, pues no lo sabemos, simplemente por las señales. Entonces vamos a estudiar cuáles son estas señales que nos dice en la Biblia para nosotros tener un medio concepto, porque nadie, ni el día ni la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, solamente el Señor. Pero entonces el Señor también nos dice que tengamos en cuenta muchas señales que están escritas. Número 1, aparición de guerras, hambres y terremotos, y lo vemos en Mateo 24, 6, 8.
Mateo 24, 6, 8 nos dice, Mateo 24, 6, Mateo 24, del 6 al 8, se nos dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y 8, y todo esto será principios de dolores. Pero y nosotros vemos que muchas de esas cosas están pasando. Muchas de esas cosas las estamos viendo hoy en día. Y aquí, esto es en Mateo, que nos lo dice Mateo 24, 6 al 8, pero también Marcos 17, Marcos 13, del 7 al 8, nos dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Sí. Entonces, prácticamente esos son, digamos que son señales para que nosotros podamos ver si los tiempos del Señor están cerca o no están cerca. Entonces, punto número 2, se nos dice la restauración de Israel. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 24, 32 y 33? Mateo 24, 32 y 33. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que están cerca a las puertas. Entonces, bueno, este punto de Israel, ahorita para el final lo voy a tocar más a fondo. Entonces se nos dice que va a ser la restauración de Israel. Recordemos que Israel ya fue restaurada en 1948. Ya se fue declarada como nación, como Estado independiente en 1948. Para hoy ya son 70 años y un poquito más. 14 de mayo de 1948 fue proclamada Israel como nación independiente. Número 3, será predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces, ¿qué nos dice Marcos? Estamos en Mateo 24 y Marcos 13. Entonces, Mateo 24, 14 nos dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y Marcos 13:10 nos dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, el enemigo piensa que cerrando las iglesias, las personas malas pensando que cerrando las iglesias, están haciendo un gran beneficio y dicen, ¡yupi! Cerramos las iglesias y entonces ya nadie se puede congregar. Pero resulta que el Señor tiene sus planes y dice, entonces como ahora el evangelio se va a predicar en todo el mundo, voy a utilizar las redes sociales y voy a utilizar el internet. Y en este tiempo de que se cerraron las iglesias, todas las iglesias utilizaron el internet para predicar el evangelio. Y entonces se va expandiendo a todo, y las redes sociales y todas partes se habla de la iglesia, se hablan de los tiempos, se habla de qué dice el Señor Jesús, que se habla de escatología, la gente está investigando, la gente hasta lo último de la tierra, casi todo el mundo ahora tiene internet y puede conectarse. Este es el tiempo en que el Señor utiliza para que el evangelio, para que su palabra sea anunciada hasta lo último de la tierra, porque muy probablemente muchos pastores o muchos misioneros no pueden ir a todo el rincón del mundo porque no es posible. No se puede. Pero entonces resulta que el Señor usa estos medios
de comunicación para que su palabra sea llevada. Y todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, existen los grupos, existen las redes sociales donde hay grupos cristianos, en todas partes hay un grupo cristiano hablando del evangelio y hablando del Señor. Este es el tiempo en que las iglesias no se cerraron, aún las iglesias están abiertas y aún se predica muchísimo más el evangelio y la palabra del Señor. Punto número 4. Se nos dice que la maldad abundará y el amor de los creyentes se enfriará. Entonces vamos a Mateo 24:12. Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Marcos 13:12 nos dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matará. Entonces, ¿no es lo que estamos viendo en este tiempo? Donde un jovencito, por estar furioso con su mamá porque le dice que no más internet, un muchacho de 12 años que lo vi en las noticias, entonces cuando su mamá le dice que ya no más internet, entonces el jovencito lo único que hace es coger un cuchillo y clavarle como 12 o no sé con cuántas puñaladas. El hombre de 38 años que vive con su mamá y la mamá le dice que por favor ahorre energía, que apague las luces, y este hombre se levanta y también le agarra puñaladas. El hijo que a las 3 de la madrugada, su mamá de 84 años, que la levanta de la cama porque se ensució, se hizo chichi, popó, y la levanta a las 3, 4 de la madrugada con ese frío en una terraza, la desnuda completamente y le echa baldados de agua fría de la alberca para lavarla. Sí. Entonces, eso es terrible, lo que estamos viendo ahora es terrible. También no estoy diciendo que solamente los padres contra los hijos, no, los hijos contra los padres, también son padres maltratadores, violadores, abusadores, abusan y violan de los niños, de las mujeres, las maltratan, tanta mujeres muertas hoy en día que los llaman misóginos o como se quiera que se llamen. Entonces se están apelando contra tanto maltrato contra la mujer que siempre lo ha existido, solo que ahora se ha destapado más. Pero estamos viendo casos increíbles. El maltrato contra la mujer, digamos que siempre ha existido, no lo justifico, pero siempre ha existido. Pero yo nunca había existido. Se dispararon, ya es terrible. Pero yo nunca había escuchado de un hijo que matara a su mamá a puñaladas porque simplemente le dice que no más internet, y entonces el otro se enfurece y la agarra. Bueno, sí, eso sí lo escuché. Eso sí es muy terrible. La maldad se enfriará porque está escrito, porque así tiene que ser. Punto número 5, y este es el que estábamos hablando, la aparición de falsos cristos y falsos profetas. Marcos 13:6 nos dice, lo que estábamos hablando. Bueno, quiero hablarles desde Marcos 13:3. Quiero hablarles desde Marcos 13:3. Marcos 13:3 y dice, señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. 5. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y vengarán a muchos. 7. Y más cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto, y principios de dolores son estos. Entonces el punto principal es el 6, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así dice la palabra.
Entonces eso realmente está escrito. Realmente eso está escrito que esas cosas iban a pasar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, como lo que hacemos aquí, leer la Biblia, aprender la palabra del Señor y qué nos dice el Señor. Y como le decía yo acerca de este muchacho con su pastor joven que les dijo que salgan huyendo de la casa y huyan de allí porque los van a matar, eso no es de Dios. No. ¿Qué es de Dios? Dar un consejo, dar una palabra sabia y dar consuelo y dar paz. Porque si nosotros estamos en el Señor, lo que tenemos que hacer es eso, dar palabras de consuelo. ¿Y qué dice la Biblia? Y que nos dice paz y tranquilidad, que haya paz, que tengamos paz en el Señor y que no salgamos huyendo porque aún los que pensamos que son pastores nos dan o que son buenos pastores pueden dar muy malos consejos. Como les decía yo a ellos, puede que no haya sido su intención de asustarlos, pero se asustaron los muchachos. Hay que tener cuidado y hay que tener un poco de discernimiento de qué dicen las escrituras a todo esto. En el punto que yo les decía acerca de ¿cómo se dice este punto? De restauración de Israel. De la restauración de Israel, entonces vamos a hablar un poquito de el templo, de la reconstrucción del templo, algo que también se nos dice, que algo que también está, que dicen, no está explícito en las escrituras, pero cerca en Jeremías 33 lo habla, es la restauración del templo y cuando se reconstruya el tercer templo, entonces se dice que es cuando es la señal más eminente de la venida del Señor. ¿Por qué la tercera construcción del templo? Acordémonos que el primer templo que fue construido por Salomón, el hijo de David, ordenado por el Señor. Que David pensó que iba a hacer construir el templo, pero el Señor le dijo que él no iba a construir el templo, que lo iba a construir Salomón en Primera de Reyes 6:1, en el monte de Meriá, o se le conoce como el monte de Salomón. Entonces fue allí donde Salomón construyó el templo y lo construyó como el Señor le había dicho. Se demoró como cerca de 7 años, tal vez dice la Biblia, en construir el templo. Y en el templo, ¿qué contenía? Contenía el arca. En Primera de Reyes 6:19 se nos dice que ahí él hizo un lugar para el arca. ¿Y qué contenía el arca? Pues contenía el candelabro, contenía las leyes, contenía los utensilios que se utilizaban, ordenado por el Señor, y esto lo podemos ver, lo encontramos en Éxodo 25:20. Entonces, sabemos que Salomón construyó el templo, pero después fue destruido por el faraón, por un faraón que después fue saqueado por Babilonia y destruido por el rey Nabucodonosor. Después de esta destrucción del templo de Salomón, que lo destruyó Nabucodonosor, se nos dice que se construyó un segundo templo, pero muy pobre, muy básico. Pero este templo fue dedicado a Zorobabel y fue consagrado a los dioses paganos. Y fue, digamos que hecho por Herodes o construido, pero fue otra vez destruido y derribado por Roma. Y entonces ahí es donde quedaron solamente las ruinas, que lo que hoy nosotros conocemos como el Muro de las Lamentaciones. Existe una cúpula dorada que se la pelean, que quedan en Jerusalén. Estoy hablando del templo porque una parte importante que se anuncia siempre es cuando se construye el tercer templo de Jerusalén, y que dicen que es una señal tácita de que la venida del Señor está más cerca. Existe la cúpula dorada en Jerusalén que realmente no se permite entrar dicen que no se permiten entrar a los que no son, a los no creyentes, mejor dicho. Y entonces investigando un poquito, y hay que entrar a ciertas horas. Se dicen que en ese monte, en esa cúpula, dentro de la cúpula dorada de
de Jerusalén, que fue de Jerusalén, pero después los musulmanes la tomaron y cuando tomaron Jerusalén y se la posesionaron. Dentro dice que está la piedra. Dicen que está la piedra, es donde Abraham iba a hacer el sacrificio de Isaac. Los musulmanes dicen que era la piedra del sacrificio de Isaac, porque ellos creen. Entonces se dice la piedra de sacrificio para los musulmanes de Isaac y para los cristianos de Isaac. Se dice que en esa piedra también fue la primera piedra donde obviamente se construyó el templo de Salomón. Se dice que dentro de esa cúpula también está pues como los musulmanes después se tomaron ese lugar, ese sitio, entonces se dicen que ahí, los musulmanes dicen que ahí fue, en esa piedra fue donde Mahoma fue llevado a los cielos y que por eso es tan sagrado para ellos, pero también se dice que ahí en ese punto donde está la cúpula también era la piedra en donde Jacob vio la escalera donde subía al cielo. ¿Se acuerdan esa parte donde Jacobo también durmió y dijo que en sueños había visto una escalera donde subían y bajaban ángeles? Todo eso se dice que está ahí. Entonces por eso es que es tan importante para los musulmanes como para los judíos. Entonces es una parte muy importante en donde los dos pueblos se pelean ese sitio sagrado, que es sagrado tanto para los unos para los otros. Entonces se dice que cuando Jerusalén vuelva otra vez a retomar esta cúpula y a construir de nuevo el tercer templo, entonces es una prueba más obvia de que la venida del Señor está cerca. Entonces, pues tenemos que estar atentos. Este punto era que tenemos que estar atentos a todas las señales. Las señales están dadas en la Biblia por el Señor y no por cualquier persona. Cuando todas estas cosas acontezcan y nosotros sintamos realmente, no sé cómo será porque nadie lo sabe, pero cuando todas estas cosas acontezcan, que nosotros estemos plenamente seguros, porque también se dicen que con el 5G y que con la nueva tecnología, entonces pueden hacer un diagrama o no, un holograma, perdón, es la palabra correcta, para hacer ver que Jesús viene en una nube, como lo dicen las escrituras. Entonces hasta en eso tenemos que tener cuidado, porque cuidado y abrir los ojos. Porque son hologramas falsos, en donde puedan decir, y muchas veces yo veo por internet hologramas donde dicen, ay, el Señor, y resulta que no, que son hologramas, que se vio al Señor en las nubes, una forma del Señor Jesús bajando, y todavía hay gente que dice que sí, o que forman en las nubes algo parecido a un ángel o no sé qué, entonces dicen que el Señor está ahí cabalgando y resulta que esos son hologramas y logran engañar a los mismos cristianos. Entonces tenemos que tener muchos cuidados con esos rumores, esos falsos rumores, porque cuando el Señor venga va a hacer algo que uno puede decir, es Dios, es el Señor, porque va a haber terremotos, porque nada va a estar en pie, porque dice que aún los montes se derretirán ante los pies del Señor en su venida. Entonces eso va a ser algo muy terrible. La venida del Señor no va a ser bonita, no, la venida del Señor va a ser terrible. Eso es decir, va a ser aterrador. Va a ser aterrador. Entonces así dice que como el relámpago sale del oriente al occidente, así vendrá, así será la venida. Eso no será como que, ¡ay, el ángel del Señor bajando! Como lo hacen. No va a ser. Y la hora, ni el día ni la hora nadie lo sabe, solamente el Padre lo sabe. Entonces, por eso era que quería como hablarles un poquito de esto, para que tengamos cuidado, para que también enseñemos a otras personas cuando nos lleguen a preguntar que nosotros qué creemos de la venida del Señor, simplemente que tenemos que estar preparados, tener el corazón dispuesto, si somos santos, ser aún más santos o ser consagrados al Señor, porque no sabemos. ¿Las señales están? Sí, las señales están. Y somos nosotros uno de los convencidos que cosas más terribles desafortunadamente van a venir para este año, no van a mejorar. Pero así son las cosas, así es el Señor y no es el enemigo, es Dios que lo permite.
Dios lo permite porque así tiene que ser, porque la maldad del hombre ha crecido tanto, porque así dice, hasta que la maldad del hombre no sea demasiada, el Señor no va a venir, y hay cosas muy terribles y cosas más feas todavía tenemos que ver, Sí, estamos desafortunadamente. empezando. Es que estamos empezando. Desde el año pasado, el 2020, empezó lo feo. Y vendrán Pues, cosas que nos pues, quedamos pues asustados. dicen, pues dicen que realmente empezó desde el 2017 cuando empezaron, no me acuerdo de eso, pero pues dicen que fueron los derrumbes y los terremotos más terribles, pero pues si así O sea, dicen. como en el 18. Sí, eso y habían muchos temblores, uno tras otro. Entonces, vamos a estar ahí pendientes, pero no asustados, No asustarnos porque sabemos que eso va a ser así. porque sabemos que eso va a ser así. Entonces tenemos que estar alertas, sí, como las vírgenes prudentes que nos enseña también Mateo 18, creo, donde nos dice que seamos como las vírgenes prudentes. Entonces, o como nos enseñó, como lo vimos en Filipenses 4, vayamos allá a Filipenses 4, como nos dice Filipenses 4, que por nada, ¿dónde está? Que por nada estemos angustiosos. Espérenme, ya les digo dónde estoy. Sí, 4:6, dice, por nada, y por cuanto soy hijos de... Ay, no, ¿dónde está? Filipenses, es que estoy en Gálatas, es Filipenses 4:6. Aquí está, Filipenses 4:6, donde nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego en el 7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar confiadamente, ser como las vírgenes prudentes. Eso quiere decir que estar siempre santos, tener corazón, no pecar, porque tenemos todavía que guardar las leyes del Señor y los mandamientos, como nos dicen Proverbios. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y dar el fruto. Eso es lo que tenemos que nosotros dar. ¿Y qué nos dice Jeremías? Se los quiero regalar también. Se los quiero regalar para que lo guarden ahí. Jeremías 33:3. Este versículo, Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el 6 nos dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia, paz y verdad. Entonces, en ese sentido, entonces vamos a orar y le damos gracias al Señor por esta palabra, porque si de pronto estamos asustados por cualquier cosa, temerosos por otras cosas más, pues entonces que el Señor tenga misericordia y que nos llene de su paz y su tranquilidad y nos llenemos de gozo y nos llenemos de no miedo, porque es que lo que no tenemos que tener es miedo, porque la palabra del Señor dice que esto tendrá que suceder y nosotros pues tenemos que aceptarla, que Dios tenga misericordia y que nosotros podamos pasar por todas estas pruebas que tenemos que pasar. Gracias, Señor, gracias, Dios bendito, Padre, por esta palabra tuya, Señor, que quizás la necesitábamos recordarla, era como un refrigerio, Señor, porque vamos a escuchar más cosas terribles, Señor, porque vamos a tener que saber más cosas, Señor, de personas, del mal, de las cosas que hacen, Señor, pero toca nuestros corazones para que no se llenen de maldad, Señor, de rencor, de odio, Padre, sino que en nosotros haya misericordia y perdón, Señor, porque aunque no conozcamos a esas personas, tenemos que perdonar y tener misericordia de aquellos que hacen mal, Señor, guiados por el enemigo, por el adversario, Señor.
Por favor, llénanos nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, de paz y tranquilidad por todas las cosas que vamos a ver, que vamos a escuchar, Señor. Aún de no ser engañados, Señor, por aquel que nos quiere engañar, Señor. Y te pido por aquellas personas que, teniendo amor por ti, necesidad de que algo pase, Señor, son engañados tan frágil e impunemente por aquellos mentirosos, Señor, aquellos hijos de Satanás que lo único que buscan es la perversidad, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que han sido robados y estafados en su buena fe, Señor. Ayúdale, Señor, a tener paz y tranquilidad, porque eso también, Señor, implica que odien, a que tengan maldad en el corazón, Señor, por incrédulos o por confiados o por buenos, no lo sé, Señor. Ayúdanos a que a nosotros tampoco nos pase aquello, Señor, a tener un corazón, Señor, de amor perdonador, pero también, Señor, de alarma, Señor, de estar mirando a todas partes, Señor, de tener confianza, Señor, en ti, pero también ser prudentes, Señor, porque tu palabra lo dice, Padre, que seamos prudentes, Señor. Estamos entre alacranes y escorpiones, Señor. Pero tú nos diste la potestad, Señor, de hollar a los alacranes, a los serpientes, a los escorpiones, hollar la cabeza, Señor, de esos malvados, Padre. Y de huir del enemigo, Señor, no tenemos que estar en esos sitios en donde no debemos estar, Señor, porque tenemos que guardar prudencia, Señor, y recato, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestros pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guarda nuestras casas, Señor. Guarda nuestras viviendas, así como guardas también nuestros cuerpos, Padre Santo, de pensamientos, de deseos, de doble ánimo, Señor, de doble carácter, Señor, de doble palabra, Señor, de la mentira, de la maldad, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, Padre. Porque tú, Señor, a ellos, a los orgullosos, miras de lejos, Señor, y no entrarán y no heredarán el reino de los cielos, Señor, y somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, Padre Santo. Ayúdanos a conservarnos, Señor. Ayúdanos porque todavía no sabemos cuán cosas terribles van a pasar, Señor. No tenemos idea, Señor, de cuán cosas terribles van a pasar, Señor. Ayúdanos a salir adelante porque tu palabra dice que el que persevera, Señor, verá la gloria de Dios, Señor. Ayúdanos a ser esas personas perseverantes, Señor, en la fe, que aunque veamos tanta maldad, que veamos tantas cosas, escuchemos, Señor, cosas que no nos gusten, podamos perseverar mirándote a ti, Señor, en el nombre de Jesús, a que de nuestra boca salgan las palabras correctas, una palabra de bendición, una palabra de aliento, Señor. Que no haya murmuración, Señor, guárdanos de la murmuración, guárdanos de hablar mal de las personas, porque este es el tiempo, Señor, de guardarnos aún más en santidad, Padre. Ayúdanos, Señor, porque no sabemos el tiempo que nosotros vamos a estar aquí, Señor, así como te has llevado a varios hermanos por su tiempo, Señor. ¿Quién sabe, Señor? Solo tú sabes cuál es nuestro tiempo, Señor. Gracias por cada día, Señor, por cada bendición de la noche y por cada día, Señor, que tú nos regalas, Señor, porque a ti te place que vivamos un día más, Señor, en paz, en tranquilidad, Señor. Que tengamos provisión, Señor, que tengamos ropa, que tengamos abrigo, Padre. Gracias, gracias porque muchas personas no lo tienen, Señor, y te pedimos por aquellos, Señor, los que no tienen hogar, los que viven en la calle, Señor, en los que son drogadictos, en las prostitutas, Señor. Te pedimos aún por los homosexuales, por las lesbianas, Señor, para que puedan ver, Señor, en el nombre de Jesús, para que se aparten de aquellos, Señor, porque ellos no heredarán el reino, no entrarán, Señor, y terrible cosa es, Padre, que no puedan ver, que no puedan saber, Señor. Te pido por ellos en el nombre de Jesús, por los niños, Señor, por los hijos de las prostitutas, Señor, por los hijos de los drogadictos, Señor, por los hijos de los que son dementes a causa de las drogas, Señor. Te pido por ellos en el nombre de Jesús, Dios.
Sabemos que la maldad es mucha, Señor, pero te suplicamos tu misericordia, Señor, para los tiempos, Señor, para este y para los que vienen. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús, protégenos, Señor, porque no podemos ver y no podemos entender, pero ahí están los tiempos, Señor. Ayúdanos a dar ese fruto y que no seamos, Señor, como la higuera que tú maldijiste porque no dio fruto, Señor. Ayúdanos a dar fruto, aunque sea en nuestras casas, en nuestras vidas, Señor, entregándonos a ti completamente. Ayúdanos a ver, ayúdanos a discernir, ayúdanos a ver los tiempos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, porque no la entendemos. Hay tanto, Señor, que aprender. Háblanos, Señor, háblanos, Señor, háblanos, Señor, que te podamos oír, Señor, porque tú hablas audible, Señor. Háblanos, que te podamos oír, que te podamos escuchar, que te podamos entender, Señor. Destapa estos oídos sordos, Señor, estos corazones de piedra, Señor. Conviértelos en carne para ti, porque los tiempos, Señor, están cerca, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tu venida está pronta, Señor, y que seamos como esas vírgenes prudentes, Señor, que podamos ver, Señor, como caminemos como viendo al invisible, Señor, por el camino correcto, por el camino que tú trazas, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos por todos nuestros pecados hasta hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Si hemos fallado inconsciente o conscientemente, Señor, perdónanos por esos pecados ocultos, Señor, que aún no sabemos que están ahí, pero por aquellos perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que seamos gratos a ti, olor grato a ti, Señor, sacrificios para ti, Señor, sacrificios vivos para ti, Señor, que seamos, Señor, esa ofrenda para ti. Acéptanos como esa ofrenda para ti, en el nombre de Jesús, Señor. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, nuestras vidas para ti, nuestra consagración para ti, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, cuídanos, que tu brazo poderoso esté sobre nosotros, Señor, y asimismo nosotros ser de bendición para los que nos rodean, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a dar los frutos del Espíritu, Señor. Necesitamos los frutos del Espíritu, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Necesitamos el amor, la paz, el gozo, la benignidad, Señor, la bondad, Señor, la templanza, Señor, el dominio propio, Señor, porque estos tiempos son difíciles, Señor, y no nos podemos controlar, Señor, porque aun cuando vemos algo que no nos gusta en las noticias, Señor, se revuelve el estómago, Señor, y sentimos odio, sentimos rabia, Señor, por lo que está pasando. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a tener ese control que tú nos diste, Señor. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, a ser buenos, Señor, a ser amables, a ser amorosos con nuestros prójimos, Señor. Porque nuestro prójimo no solamente es la familia, es aquel que no conocemos, Señor, aquel que está en la calle, que tiene necesidad, Señor, aquel que necesita un abrazo, un consuelo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Ayúdanos a pedir por ellos que necesitan oración, Señor. Ayúdanos a pedir por ellos que necesitan sanidad, Señor. Ayúdanos a pedir por ellos que necesitan consuelo, Señor. Mira, Señor, aquellos que han perdido a sus padres, Señor, a su padre, Señor, a su hermano, a su abuelo, Padre. En el nombre de Jesús, mira aquellos que están sufriendo a causa de las pérdidas, Señor. En el nombre de Jesús, mira aquellos huérfanos, Señor. Mira las viudas, Señor. Mira los indefensos, Señor. Mira los niños desprotegidos, Señor. Mira tu iglesia, Señor. Mira a tu amada, Señor. Misericordia, Padre. Misericordia en el nombre de Jesús, Señor, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y por favor, Señor, unge nuestras casas, Señor, unge nuestras casas para que ningún virus, ninguna enfermedad, Señor, ninguna mortandad, Señor, venga a nuestros hogares, Padre. Nosotros cubrimos con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero, Señor, las puertas y las ventanas de nuestras casas, Señor, y no vendrá ninguna enfermedad, Señor, y no vendrá ninguna peste ni pestilencia, Señor, y no vendrá ninguna enfermedad, Señor, y no
no vendrá ningún mal ni ningún temor nocturno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nos declaramos libres, nos declaramos sanos, en el nombre de Jesús, Señor. Nos declaramos libres para servirte, en el nombre de Jesús, Señor, porque clamamos a ti, Señor, y tú nos responderás, porque esa es una promesa, Señor, que nos diste en Jeremías 3. Si clamamos a ti, tú nos responderás, Señor. Y aquí clamamos ahora, en este tiempo, Señor, en esta oportunidad que nos da para escuchar tu palabra, Señor, para escudriñar un poquito, Señor, las escrituras, porque hay mucho que aprender todavía, Señor, de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, misericordia, Señor, en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos socorro y auxilio a ti, Señor. En el nombre de Jesús, protégenos, Señor. En el nombre de Jesús, ampáranos, Señor. En el nombre de Jesús, sánanos, Señor. En el nombre de Jesús, libértanos, Señor. En el nombre de Jesús, libéranos, Señor. Padre de la gloria, gracias, Señor sublime. Gracias, Padre. Tu palabra no miente, Señor, porque tu palabra es esa espada de doble filo, Señor, que entra, Señor, que quita, que mata, que quiebra todo lo que no es de ti, Señor. Y tomamos y nos vestimos con la armadura del evangelio, Señor. Y tomamos la espada, Señor, y nos vestimos y nos revestimos, Señor, de toda tu palabra, Señor, de todo lo que hay en ti, Señor, y haciendo, Señor, obra de ti, Padre Santo. Padre Santo, ahora en el nombre de Jesús somos libres. Ahora en el nombre de Jesús somos sanos. Ahora en el nombre de Jesús somos sanos de toda enfermedad, Señor, de todo virus, de toda bacteria, Señor, en el nombre de Jesús, sanos, 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 en el nombre de Jesús. Ya no hay dolor de estómago en el nombre de Jesús, ya no hay dolor de cadera en el nombre de Jesús, ya no hay dolor de cabeza en el nombre de Jesús. Los ojos son sanos, los ojos son sanos en el nombre de Jesús, ojos sanos, cabeza sana en el nombre de Jesús, cabeza sana en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, las caderas son sanas, Señor, las caderas son sanas ahora en el nombre de Jesús, caderas sanas, la columna se endereza ahora en el nombre de Jesús. Aquello que está torcido, ahora, Señor, tú quebrantas, Señor, tú quebrantas ese yugo de enfermedad, Señor, y enderezas lo que está torcido ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El dolor de las muñecas, el dolor de las manos se van. El dolor de las manos se van ahora en el nombre de Jesús. El entumecimiento de las piernas se van ahora en el nombre de Jesús. Sana las piernas ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese palpitar en el corazón ahora se va el palpitar en el corazón en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquellos tormentos por espíritus malos, que no se pueda dormir ahora, eso se va en el nombre de Jesús, eso se va en el nombre de Jesús, libres de toda enfermedad ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre, gracias, Señor. Te pedimos por la familia del pastor Héctor Morales, Señor, mira a esos muchachos, Señor, mira a Héctor Camilo, Señor, hazlo libre, Señor, reprende espíritu inmundo de muerte, reprende espíritu inmundo de enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor. Mira a ese muchacho que no puede dormir, Señor, quebrante ese espíritu de tormento, reprende, Señor, quebrante ese espíritu, Señor, de tristeza y de agonía, en el nombre de Jesús. Espíritu mentiroso, ahora fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Y esa familia es libre, libre, Señor, porque son familias consagradas a ti, Señor, para servirte, Padre Santo. A su esposa, Señor, Yamile, te pido por esa mujer.